Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. A continuación, tenemos el primer tema. ¿Por qué un sínodo sobre la sinodalidad? A cargo de Fray Marco Antonio Nureña Anacleto, OP. Fraile asignado al Convento San Pablo Apóstol de Arequipa, Perú. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú. Bachiller en Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Licenciado en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad San Esteban de Salamanca. Es promotor de Radio San Martín, Arequipa, Perú. Entre sus hobbies intelectuales destaca lo relacionado con el aspecto ético de los transgénicos vegetales y el mundo de las religiones. Con ustedes, Fray Marco Antonio Nureña Anacleto. Bienvenido, Padre. Esta es su ponencia. Para todos, cordial bienvenida y tiene usted la palabra, Padre. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos los participantes. Es un gusto estar aquí por este medio virtual y iba a comenzar acogiendo las palabras de la hermana de la presentación, Dominique, la presentación, pero voy a comenzar con lo último, que me he presentado como promotor de Radio San Martín. Justamente tenemos problemas en estos días y ahorita mismo estaba escribiendo algunas cuestiones sobre este tema, un tema técnico de esta radio que sale en el convento. Nuevamente, buenas tardes con todos ustedes. Las palabras iniciales de la hermana que nos precedía, la religiosa Dominique, la presentación, nos hablaba de encantamiento del mundo, de la horizontalidad de hermanos, hermanas, de la circularidad que hemos de ser en la iglesia y los aportes para la misión. Realmente, pues, esperamos que nos siga reencantando el misterio de Jesús. La charla de hoy, pues la primera es, ¿por qué un sínodo sobre la sinodalidad? ¿Por qué un sínodo sobre la sinodalidad? Esta charla, que serán 40 minutos aproximadamente, es decir, hasta las 35, 4 y 5, 4 y 10 más tardar, 4 y 10 a más tardar, pues estará dividida en 3 partes. La primera parte la he titulado así: Sínodo, lo que el Señor nos pide como caminantes del pueblo de Dios. El discurso del Papa Francisco sobre la Iglesia. Dentro de este primer punto, pues voy a tocar este punto que le sigue, es decir, un punto 1. El hablar de esta situación, porque es una situación y no acontecimiento, es un camino antiguo y nuevo. De manera breve, daré unas pinceladas, recordando que en el año 1965, el Papa Pablo VI constituyó lo que se llama así, Sínodo de los Obispos por la Iglesia Universal. Indicó que podía ser perfectible con el tiempo, ¿sí? Y que además podía mejorarse o reflexionar sobre su espíritu y el servicio. Juan Pablo II también tuvo una visión optimista respecto al sínodo e insistió en que podía mejorarse. Benedicto XVI aprobó también algunas normas, algunas variaciones con respecto a algún documento sobre esta cuestión. Un camino, repito, antiguo y nuevo. Entramos ahora al Papa Francisco. El Papa Francisco
ha pretendido, como lo señaló un año después de su elección, recordemos que su elección fue en marzo de 2013, es decir, al año y 2 meses, si no me equivoco, él dijo que el sínodo era una herencia preciosa para devalorizar, una herencia muy bonita del Concilio Vaticano II, y propuso seguir este camino. En el 2015, fíjense, hace ya más de 6 años, en el 2015 es cuando el Papa dice así: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, está contenido en la palabra sínodo. Estas palabras, queridos hermanos, queridas hermanas, constituye lo que denominamos todos el discurso eclesiológico más importante de este pontificado. Es decir, las palabras más vinculantes para nuestra fe católica sobre nosotros mismos, que somos iglesia, sobre nosotros mismos, y claro está, para aquellos también que están en otras partes del mundo. Un discurso tan importante, tan hondamente profundo, merece ser acogido. No solamente por sus propias palabras, sino por el despliegue de esas palabras que poco a poco se están dando en diferentes lugares. Porque recordemos, hermanos, hermanas, lo acaban de decir también en la oración, el pueblo de Dios está constituido por los bautizados. Y en tanto la totalidad de fieles católicos no se puede equivocar en la fe. En el sentido más pleno, lo que se llama sobrenatural. Bien entendida esa palabra. Es lo que se denomina la infalibilidad en la acción de la fe. Es decir, en la misma acción de la fe, pues hay algo de cual no se equivoca. Y es debido a la unción santa del pueblo de Dios, que no solamente es receptivo, sino que es partícipe activo. Estas consideraciones son profundamente ancladas desde el bautismo. Obviamente se va a desarrollar después, claro está, pero ya está en germen el bautismo. Como por ejemplo el sentido de la virtud de la fe, en tanto miembros de la Iglesia Pueblo de Dios, en el que debido a eso no podemos, o imposibilita, mejor dicho, la separación estricta entre lo que se denomina la iglesia que enseña y la iglesia discente, la iglesia que enseña y la iglesia que es enseñada. Si ambos estamos en este camino, pues ambos nos nutrimos de enseñanza. Este sentido de la fe es esa forma eclesial, porque es eclesial, es conjunta, es comunitaria, de ese saber o capacidad propia de ese bautizado. Y que lo debe ejercitar, eso sí, como conjunto de bautizados. Eso sí es verdad. Es un nosotros eclesial, que luego después lo volveré a abordar. El Papa Francisco, con sus diferentes imágenes, y imágenes realmente creativas y valientes en muchos casos, nos dice que el pueblo de Dios tiene como un olfato para hallar nuevos caminos que el Señor hable a la iglesia. ¿Cómo podemos visualizar esa imagen del olfato? ¿Podemos graficarla? Recordemos también que el Papa Francisco había dicho que los pastores han de tener olor a oveja. Es decir, una sintonía con el ser discípulos de Jesús en medio de otros discípulos. Somos todos hermanos, hermanos y hermanas. Y es bueno recordar, y no solamente por la presencia de muchos y de muchas en la orden, como están aquí, el carisma de la orden, sino porque nace de la propia experiencia del Evangelio, incluso de su literalidad. Como dice Mateo, todos son hermanos. La sinodalidad, esa palabra nueva en español,
con una vertiente tan antigua de los primeros siglos de la Iglesia, sobre todo el primer milenio, nos ofrece el marco interpretativo mejor, más propicio para comprender todos los ministerios de la Iglesia, todos, incluyendo el ministerio jerárquico. La mirada, y esto yo quisiera captar de manera benevolente, es la mirada de ustedes, que pase por el corazón de las páginas más bellas de la Biblia, incluyendo el Evangelio. Cuando uno directamente pues puede acudir y luego lo comparte, ¿verdad? Y luego lo comparte o acoge también palabras de otras personas. La mirada está en el abajamiento, no en la elevación del servicio de los hermanos, de las hermanas, en los senderos de la historia. Pues allí nos sale el encuentro Jesús. Allí. Como dice bien Francisco, el Papa Francisco, quienes ejercen autoridad en la Iglesia son ministros. Y ministro significa los más pequeños de todos. El Papa retoma el significado originario del vocablo. El sentido de servicio. Están al servicio. Los ministros están al servicio. Bien, dentro de este primer gran punto que les decía que se llama sínodo, lo que el Señor nos pide como caminante del pueblo de Dios, quisiera tocar un segundo acápite. El primero fuese un camino antiguo y nuevo. El segundo es lo que se denomina el triple ejercicio de la sinodalidad. Es decir, 3 niveles que están concatenados. El primer nivel se realiza pues en las iglesias particulares, también llamadas locales, cuyos organismos diocesanos han de permanecer conectados, como se dice, con lo bajo, y que partan de la gente, de la cotidianidad. Y aquí se remarca algo que el Papa lo ha resaltado mucho, que es el don de la escucha. Pero, ¿qué escucha? ¿Qué escucha? Pues es un binomio la escucha. Es la escucha de Dios, hasta escuchar con Dios el clamor del pueblo, y la escucha del pueblo, como bien dice el Papa Francisco, hasta respirar en él, en el pueblo, la voluntad a la que Dios nos llama. Escuchar a Dios, escuchar allí mismo el latir del pueblo, y escuchar al pueblo allí mismo el latir de Dios. Veremos después lo que no es la sinodalidad, porque también podemos tener confusiones, o mejor dicho, caminos a mejorar en esa propia comprensión, ¿cierto? Lo podemos ver como caídas, digamos, en la comprensión, pero yo prefiero verlo de otra manera, como mejoras en la comprensión de la sinodalidad. En este caso, lo que no es, por ejemplo. En el segundo nivel de este ejercicio de la sinodalidad que nos compete a todos, es ya a nivel regional, lo que se llaman las provincias y regiones eclesiásticas, consejos particulares y de modo específico las conferencias episcopales. Aquí entramos en lo que el Papa también ha mencionado, una etapa de descentralización que incluye el discernimiento de las problemáticas que se plantean en los propios ámbitos geográficos. No sé de los demás países, yo sé de algunos, pero aquí en el Perú adolecemos de capitalocéntrico. O sea, en la capital absorbe y reabsorbe muchas cosas, muchísimas, incluso hasta las noticias. Recordemos el anhelo que aparece en el Concilio Vaticano II de contribuir, de poder contribuir al espíritu de la colegialidad episcopal. Obviamente ha habido trabas, ha habido dificultades, sí, claro que sí, durante estos 50 años y poco más, claro que sí. Ahora se está viendo de otra manera y se está revitalizando toda esta cuestión.
Y nosotros, los latinoamericanos y caribeños, estamos implicados en eso, de manera activa y también de manera receptiva. Recordemos en este segundo nivel de la importancia de las conferencias episcopales y de las instancias, digamos, más intermedias, por llamarlo, que se le llaman así, ejemplos que vienen del propio continente nuestro. Ejemplos que, sin querer ser más, no podemos tampoco ser menos, por la propia, incluso, valoración que se hace en el mundo entero. Y estamos hablando en Europa, en Asia, en África. Por ejemplo, lo que ha dado América Latina con sus conferencias episcopales, con sus conferencias generales, como la primera, o las que digo, disculpen, la segunda, la de Medellín. No solamente por el ambiente que se vivió ahí, de lo que llamaríamos sinodalidad, el ambiente circular, como dijo la hermana rectora de la universidad, que acoge el Centro Bíblico Pastoral María Magdala y también patrocina este evento. Lo que desarrolló ahí, lo que hasta hace poco, lo que se desarrolló años atrás en Venezuela, un concilio plenario también. En Aparecida, 2017, encontramos en el documento valiosos puntos sobre, por ejemplo, el laicado. Valiosos puntos, como que los laicos, las laicas han de participar en el discernimiento, toma de decisiones, planificación y ejecución de la entera vida eclesial. Números escondidos, pero son números que están ahí. Y recordemos también en el 2013, la red eclesial panamazónica. Yo recuerdo que en ese año me encontraba en la ciudad de Puerto Maldonado, que es la capital de Madre de Dios, donde el Papa Francisco estuvo por allá en el 2018. Lugar no estaba en ese momento en esa ciudad. Y que fue formalizada en el 2014. Y cómo no recordar con agrado la creación, ¿cierto? Canónica en el 2021, o sea, hace poquito, en octubre, de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Conferencia eclesial, no eclesiástica, porque está conformada también por laicos y laicas. De manera profética y excepcional, ha sido la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que sucedió en gran parte virtual, con alguna presencialidad, en la Ciudad de México. Ha sido elogiada en diversos lugares del mundo, queridos hermanos, hermanas, ha sido elogiada esta primera asamblea. Es un puente, la consideran un puente entre el Sínodo de la Amazonía del 2019 y el Sínodo sobre la sinodalidad, que en su última etapa se va a dar un año después. Porque conecta esta primera asamblea eclesial de América Latina, conecta el enfoque que el Papa Francisco y teólogos también anteriores a él, sobre todo de América Latina, principal, y viniendo en primer lugar de América Latina, el enfoque periferia-centro y la eclesiología del pueblo de Dios. Esta asamblea tiene algunos hitos tan importantes, señalados por un laico que participa en esta conferencia eclesial, en el cual se da una específica metodología de discernimiento comunitario para poder encauzar la escucha. ¿Se acuerdan cuando comenté la escucha hacia Dios y hacia el pueblo? Pues esa hay que saber encauzarla. Y ahí también los medios que uno va viendo sobre cómo encauzar de manera lo más fiel posible y abierta todo esto. Pues esto se ha hecho aquí. Y es un aporte importante y primero sobre el futuro sínodo de la sinodalidad. Y el tercer nivel, el primer nivel, iglesias locales,
El segundo nivel, instancias intermedias, principalmente conferencias episcopales. El tercer nivel es de la Iglesia Universal. Aquí entra el llamado Sínodo de los Obispos, en esa catolicidad o dinamismo de comunión del episcopado católico. Todo esto, queridos hermanos y hermanas, nos dicen también el Papa Francisco y demás también pensadores y gente también, pues uno que va pensando, que es un aporte también al avance ecuménico, es decir, al avance visible con otras iglesias y comunidades eclesiales, porque la unión ha de ser visible. La unión invisible, pues se da, claro que sí, pero estamos hablando de la manera de visibilizar la unión a través de alguna estructura o de estructuras. Bien, y aquí entra de importancia con los cristianos de Oriente. Los cristianos de Oriente son católicos, ortodoxos y algunos libres. En ese caso representa la Iglesia ortodoxa. La importancia de recuperar la visión sinodal que esta iglesia tiene, la iglesia de la ortodoxia. Y entre ellos está la sinodalidad como algo importante, porque además con ellas compartimos un legado común, principios teológicos o contenidos teológicos, principios canónicos y también principios litúrgicos. Pero, aunque no tengo mucha data sobre eso, datos sobre eso, también de otras iglesias que pues enfatizan mucho en la sinodalidad. Hace poco hablaba con un pastor pues anglicano y mencionaba eso, pero lamentablemente no pude ahondar en eso por falta de documentos, pero sé algo de eso. Entonces, esto te va a contribuir. Recordemos lo que dice el Papa Wojtyla, Juan Pablo II lo dijo, que todo esto, que él pedía, mejor dicho, no todo eso, él pedía, ¿cierto? Él pedía una colaboración para una conversión del papado, en tanto institución, porque solemos hablar de conversión en tanto personal, está bien, pero hemos de hablar de conversión en el sentido también institucional, es decir, lo que se plasma en las personas se plasma en instituciones, en costumbres, etc. El Papa Juan Pablo lo pedía. Ayuden a colaborar cómo se puede mejorar una situación del papado, sin perder lo esencial en su misión universal. Pues sí, la sinodalidad ofrece, queridos hermanos y hermanas, además una grave y gran, sobre todo, gran posibilidad de Bueno, parece que tenemos un pequeño problema. Creo que es la señal de Fray Marco que se ha cortado. Pero todo esto hace parte también del proceso que vivimos, de la sinodalidad y del estar conectados por estos medios. Eddie. Sí, hermana. Disculpen un ratito, es mi vecino pues, de habitación y tuvo problemas de conectividad, ya está como reconectando. Entonces, si quieren ustedes, mientras él se conecta, yo simplemente voy como retomando los puntitos que él ha ido manifestando. Él está abordando el tema de por qué un sínodo sobre la sinodalidad, ¿no es cierto? Y nos habla de en tres niveles. Él va básicamente en un sentido inductivo, va de menos a más. Y un primer punto, y aquí también detrás está como la Lumen Gentium, en cierta manera, es lo que el Señor nos pide como pueblo de Dios. Y él estaba tocando temas muy interesantes, el tema
del sínodo es un camino muy antiguo y al mismo tiempo es nuevo. Si bien es cierto, la palabra sinodalidad como tal no aparece en la Sagrada Escritura, el espíritu como tal sí aparece. Entonces, él hablaba de un camino de sinodalidad, lo que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, citando un poco al Papa Francisco. Luego hablaba de cómo el pueblo de Dios está constituido por los bautizados y el pueblo como sentir de fe, como sensus fidei, por decirlo de alguna manera, en cuestiones de fe, pues no se puede equivocar. El pueblo de Dios también hablaba, él tiene un olfato para identificar nuevos caminos. Y estaba citando evidentemente pues, al Papa Francisco. El Papa Francisco decía que en algunas ocasiones el pastor puede ir delante del rebaño, en otras ocasiones al costado del rebaño, y en muchas ocasiones el pastor incluso debería ir detrás del rebaño, porque es el rebaño el que tiene olfato para poder encontrar, o el instinto para poder encontrar los mejores pastos. Esa fue una figura que creó una vez el Papa Francisco en una conferencia que estaba dando. En ese sentido, cuando se habla de sinodalidad, se habla de una especie de palabra nueva en la Iglesia, aunque su sentido es tremendamente antiguo. Él estaba hablando del inicio de la sinodalidad o de los sínodos en la Iglesia, que fue instituido por el Papa Pablo VI a término del Concilio Vaticano II en el año de 1965, al finalizar ya el Concilio Vaticano II, y desde ahí pues se han sucedido una serie de reuniones sinodales. Mañana yo les presentaré, aunque muy brevemente, todo ese camino que se ha ido haciendo. Y lo que él decía también, lo que Fray Marco decía, es que se debe prestar atención al abajamiento. Los que ejercen la autoridad son ministros y deben estar siempre al servicio. Y aquí está esa famosa palabra que se emplea para hablar de Dios, ¿no? La kenosis, el movimiento o el vaciarse de parte de Dios para estar justamente con nosotros. Entonces la sinodalidad supone también todo un acto de humildad. Eso fue lo que él decía o lo que estaba diciendo en su primer punto, que a mí me pareció interesante. El segundo punto, él habla de un triple ejercicio de la sinodalidad y está hablando pues de las iglesias particulares o locales, lo que normalmente entendemos como diócesis, y decía que de lo que se trata es de tener el don de la escucha, de saber escuchar. Por un lado, escuchar a Dios hasta el punto de sentir el latido de Dios, pero también escuchar como Dios, es decir, escuchar al pueblo hasta el punto de sentir el latido o el latir del pueblo. Eso me pareció tremendamente bonito de lo que él justamente iba comentando, ¿verdad? Entonces, como tener los oídos de Dios por un lado, pero al mismo tiempo tener también los oídos del pueblo, los oídos de Dios para escuchar al pueblo y los oídos del pueblo para escuchar a Dios. Aquí hay detrás toda una experiencia dominicana. Hablar a Dios de los hombres y hablar con los hombres de Dios. Esa es también una especie de identidad pues muy de la orden dominicana. Después iba a otro punto y era a nivel ya más regional. Hablaba de las conferencias episcopales o de las regiones, y él hablaba también de que ahí debe producirse una especie como de discernimiento, y es ahí también en donde se debe contribuir con la colegialidad episcopal. Hablaba más o menos de eso, ¿no? En este segundo momentito. Luego, en el tercer momento, pues estaba hablando a nivel de la Iglesia universal. Lo hecho en la Iglesia es un aporte al ecumenismo. Y me gustó mucho que citara, por ejemplo, a la Iglesia ortodoxa, a la Iglesia de Oriente, a la Iglesia ortodoxa. Ellos no tienen, tal vez como nosotros, los católicos, una autoridad, un papa, sino que ellos tienen distintos patriarcas, diferentes patriarcas, y son como obispos de distintas diócesis, como para que nosotros
nos podamos entender un poquito, y en ellos lo más importante está en relación justamente con la sinodalidad. Para ellos, el principio de unidad está justamente en la sinodalidad. Pues de ahí fue donde él se quedó. Si me esperan un ratito, mientras tanto les van a comentar otras cosas, yo voy a ver, o le diré que venga a la habitación mía, pues para que desde aquí continúe con su ponencia. Bueno, en tanto llega Fray Marco y Fray William, podríamos ir preparando inquietudes respecto de la ponencia, sus preguntas, de una forma breve, muy sucinta, porque pues como comprenderemos, los espacios de tiempo no son reducidos, pero sí están metodológicamente planteados. Entonces daremos más adelante, terminada la intervención de Fray Marco, el intercambio de opiniones y preguntas. Gracias. Me dice que ya está en la sala, pues Marco, ¿lo escuchamos? Para llevar a cabo la dinámica del conversatorio, del intercambio, levantamos la mano, hacemos la señal de levantar mano con el fin de activar el micrófono de quien vaya a participar. Siga, Fray. A ver, ya le vamos a activar el micrófono. No sé si Carolina está por allí para que nos ayude con eso. Dice que tiene el micrófono desactivado. Pues es parte de la aventura tecnológica. Ahí está. Muy bien, listo, Marco. Ya. Bueno, retomo entonces el punto 2. Se cortó la internet de momento acá y luego no me daban el pase para el audio, entonces no dependía de mí el conectar el audio. Entonces le decía, ese segundo punto era la sinodalidad como un estilo y como un espíritu. El primer punto de este segundo gran parte, de esta segunda gran parte, es un estilo sinodal. La sinodalidad va más en sintonía con un estilo de acoger la palabra y el gesto que viene de la otra persona, porque somos, repito, miembros del pueblo de Dios. Es una forma de vivir y de operar, de actuar, y que se aprende por medio de la experiencia. Sabemos que es un estilo, porque el estilo son conjunto de rasgos distintivos que caracterizarían, pues, en este caso, la actuación de los cristianos, de las cristianas, en tanto prestamos ese doble oído a Dios y a los demás, y al pueblo, como indica el Papa Francisco. Es un estilo también porque la sinodalidad va creando un nuevo clima entre los participantes y siempre en continua apertura. ¿Ya? En ese sentido, todos somos novicios. Novicios es la persona que va a entrar a una congregación o una orden y que se va a vincular en todo aspecto a partir cuando termine ese noviciado. En cosas de concilio, dijo Juan XXIII, todos somos novicios. Y en este caso de la sinodalidad, también todos somos novicios. Quizá uno estará en el segundo año, tercer año, y otros recién empezarán.
Todos estamos por esto. El estilo sinodal no se da por decreto ni por una charla. Se da por un aprendizaje y un reaprendizaje. ¿Por qué es un espíritu sinodal? Como lo que decías, un estilo, ahora el punto 2.2 es un espíritu sinodal. ¿Por qué? Porque la sinodalidad es principalmente espíritu más que cánones. Reconociendo la importancia de los cánones. Claro que sí. E incluso tomando en cuenta los cánones para ir avanzando hacia la sinodalidad. Sabiendo que el camino es más amplio. Es verdad. El proceso sinodal tiene ese punto de inicio y llegada en el pueblo de Dios, que existe en y a partir de las iglesias particulares. La sinodalidad nos va implicando para entrar en contacto con el espíritu tan antiguo en su origen y tan nuevo en sus manifestaciones de la iglesia como pueblo de Dios. Recordemos lo que hace poco citó el Papa Francisco. El Papa Francisco citó a un teólogo famoso, ya falleció, que es de nuestra orden, pero más allá que sea de nuestra orden, es un teólogo conocido, Yves Congar. El Papa lo retoma y dice una frase así, media suelta, como suele suceder su estilo de él, del Papa Francisco, que dijo así, retomando las palabras de este gran predicador. No hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que ser una iglesia otra, distinta. Requerimos, hermanos, hermanas, redescubrir el espíritu sinodal, que no es para la formación de una nueva iglesia, sí para un estilo nuevo de iglesia de la misma. Y estamos convocados a vislumbrar, a visualizar la sinodalidad como algo a valorar, no como un problema a gestionar. Es un problema latente, quizá para algunos, pero para otros es una oportunidad a valorar desde ahora, por no decir desde ayer. Por lo tanto, podemos y hemos de cuidar la llama de la sinodalidad. El cuidado de esta llama, de este fuego, implica avivar la luz de la esperanza, aunque sea poquita, aunque sea poco visible, y fijarnos menos en las cenizas de otros estilos eclesiales. Punto 3, terminando la charla, sinodalidad. Espíritu, espíritu, que involucra estructuras, procesos y acontecimientos. ¿Por qué? Porque el tiempo es superior al espacio, según el Papa Francisco lo dice, y está muy bien dicho. Primer punto, entonces, de este tercer punto y último, la sinodalidad escucha recíproca. Somos convocados entonces a vivir en iglesia, somos iglesia. Pero, como el Papa lo dijo, y años atrás lo dijo un cardenal famoso, un cardenal belga, Suenens, la iglesia como pirámide invertida. Recuerden ustedes las pirámides de Egipto, o las pirámides aquí en el Perú también hay pirámides de barro en el norte, invertidas. La base es ancha, y ahí se sostiene en la base, no por mayoría, sino por sensus fidelio. El sentido de los fieles, el sentido de fe de los fieles. Una iglesia sinodal es una iglesia de escucha. Eso lo dicen el Papa Francisco y de dentro y de afuera, incluso, lo sabemos ustedes muy bien, en clave espiritual. En clave profundamente espiritual, también se habla de la escucha. Claro que sí. Y no solamente la escucha hacia Dios y al acompañante espiritual, sino la escucha de tus propios procesos interiores. Entonces, esto va en concordancia con lo más transparente, digamos, de la espiritualidad, la escucha, y con lo más transparente en las estructuras que deberán hacerlo, que es la creación, pues, de mejores estructuras para la misión. El oír o la escucha mismo, entonces, es una reciprocidad en el aprendizaje. Yo aprendo, tú aprendes. El acto de escucha, por sí mismo, no capacita mecánicamente a los procesos eclesiales. Ya escucho y escucho. No, esto es un conjunto que hay que explicar, porque es una participación activa de los bautizados en el discernimiento, en las cuestiones de las decisiones eclesiales y más. No es
una simple mayoría de votos o una manipulación de votos, que sería de manera grosera, claro está. Tampoco es un atrincheramiento ideológico de algunos, como sucede en algunos de los países, incluyendo el nuestro, a nivel de la política. Este camino sinodal comienza escuchando al pueblo. Si queremos ser más precisos, fíjense, comienza escuchando al pueblo. Podemos hacer esa vertiente también de comenzar escuchando al pueblo. Y digamos, pero no a Dios. Es que no podemos hacer a veces separaciones tan estrictas. Recordemos a Jesús y vemos a Jesús, ¿no? Cuando en esa dádiva de peces y de panes, escuchando el rugir de los estómagos de las personas que estaban varios días sin comer. Recordemos lo que la iglesia decía del primer milenio, que aparece ya en el derecho romano. Lo que a todos atañe, todos deben aprobarlo. Lo que a todos atañe, lo que a todos atañe, todos deben aprobarlo, todos deben decidirlo. Pero igualmente, este caminar eclesial también va unido con caminar en la iglesia, como dice el Papa Francisco. También lo señala eso. Y él señala que esto contribuiría también a una fraternidad para la sociedad civil. Ojo, no son cosas automáticas, no, ni se dan por decreto, se dan por procesos implicados todos, aunque a diferentes niveles, es verdad. Punto 2 de esta segunda parte, que ya voy terminando, de esta sinodalidad de estilo, espíritu, para formar estructuras, procesos, acontecimientos. Y es lo que he titulado, es la parte más propia, ¿no?, de menor a mayor, como decía nuestro hermano William hace rato mientras me conectaba con la internet, de ser generadores de procesos sinodales. La sinodalidad, queridos hermanos y hermanas, es una nota, es una dimensión constitutiva de toda la vida eclesial, de un modo de proceder que cualifica la eclesialidad, es decir, la vivencia eclesial, con medios, con fines, con misión, con oración, todo. Y afecta estilos de vida, a prácticas de discernimiento, a estructuras de gobierno. Sin emplear esa palabra, sondeen ustedes, y cuando decimos, esta persona es dialogante, esta persona poco lo es. Esta persona enciende nuevas cosas para evangelizar, con cosas nuevas y métodos nuevos. No solamente el ardor en la fe, que está muy bien, el ardor en la misión, que está muy bien, y que decía Juan Pablo II en la República Dominicana por la década 90, sino también en sus métodos, un nuevo ardor en sus métodos. Pero ojo, dificultad también tenemos cuando damos por conocido el proceso de discernimiento, es decir, ya conozco el proceso. Bueno, ¿hay gente que lo sabrá? Claro que sí. Para esta gente en nuestra iglesia, pues que nos ayudarán en ese sentido. La eclesialidad en ese sentido. ¿Que también nosotros vamos a participar? Claro que sí. Porque tenemos un olfato. ¿Acaso las madres de familia, cierto, no tienen ese olfato de que su hijo algo les esconde, algo les dice? Hay que ser sincero, más que los padres de familia, más que los varones, ¿cierto? Y uno no sabe decirlo cuando dice, pues, que algo intuyo, ¿ve? Pero esto hay que socializarlo. El término más cristiano diría esto, hay que volverlo eclesial. Recordemos que el discernimiento no es una metodología. ¿Incluye algo? Sí, pero no es principalmente una metodología, o sea, un tratado sistemático de pautas y normas o discreción de espíritus, como diría San Ignacio Loyola. No. Es una manera de desarrollar una sensibilidad, como bien dice también el superior de los jesuitas. Es una manera de desarrollar la sensibilidad, no la sensiblería, ojo, la sensibilidad, para ir más allá de los propios sentimientos, me parece, y tratar de escuchar lo que el Espíritu nos dice a través de los acontecimientos. Porque todos tenemos el derecho y el deber de creer
aún que el Espíritu habla a las iglesias. Esa frase tan recordada que viene del Apocalipsis. ¿Mm? Bien, teólogos, teólogas muy implicados en el quehacer de la sinodalidad señalan que hemos de generar nuevas estructuras, nuevas formas de participación, ¿ya? Incluso tomando en cuenta las que ya existen en el Código de Derecho Canónico, ¿cierto? Ese libro de principios, de normas, mucho de derechos, por eso es derecho canónico, de derechos y también de deberes de todos los fieles. La sinodalidad involucra entonces un proceso generativo en el discernimiento y en las decisiones. Y otro proceso de tomar las decisiones, porque todos navegamos en la misma barca del aprendizaje mutuo para ir mar adentro. Sin embargo, el problema más grave no es el discernimiento. El problema más grave es lo que llama Papa Francisco el clericalismo. Y antes que él, lo han dicho muchas personas. Y lo hemos vivido, lamentablemente. Sigue siendo eso. El Papa lo llega a decir, creo que hasta hace poco, lo ha dicho nuevamente, el cáncer del clericalismo, con lo que significa la palabra, esta fuerte palabra de cáncer y de que lo padecen algunas personas y que de verdad merece nuestro respeto esta situación grave. Realmente es un problema que no es un problema coyuntural ni puntual. Puntuales se resuelve ahora y coyuntural es de la coyuntura, esto iba a pasar. No, es realmente grave, es grave, porque tiene manifestaciones de un estilo autoritario, de liderazgo ministerial, de cosmovisión rígidamente jerárquica, de identificación virtual de santidad y gracia de la Iglesia con el Estado clerical. Y eso se da lamentablemente en todos los ámbitos de la Iglesia Católica. Papa Francisco lo ha dicho muchas veces y lo sigue diciendo. Y gente con la que uno conversa a veces te lo va diciendo. Papa Francisco dice esto, el otro. Eso lo dice. Y lo dice además, imagínense ustedes, hasta hace poco, no mucho, eso ha sido este año o el año pasado me parece, una comisión del gobierno de Australia, cuando he tenido que investigar abusos en ese país oceánico. Ha sido un estudio serio, que ha concordado con los mejores estudios de pensadores católicos sobre esta cuestión. ¿Qué no es la sinodalidad? Tomaré unos minutos porque como se ha cortado, entonces estoy previendo esto. Siempre yo, en ese sentido, los que me conocen, creo que algunos sí me dicen 40 minutos y 40 minutos. Entonces, terminando ya, lo que no es la sinodalidad. No es una mera forma de hacer consultas, que es importante por sí. No es una mera redistribución de la corresponsabilidad de la iglesia. Entonces esto, entonces el otro, y listo, bacán. Y vivimos como hermanos y hermanas. No. No es un capítulo más para estudiar sobre eclesiología, sobre la iglesia. Hay un capítulo más. No. Tampoco es un proceso operativo, ni una ingeniería institucional. Lo que años pasados se recordaba que se estudiaba la reingeniería. ¿Cierto? La reingeniería, hacer procesos muy rápidos, cortos para mejorar la empresa. Bien. Tampoco es una relación de colaboración del laicado con el ministerio jerárquico, que está bien y que lo dicen, sí, pero este va en otra onda, diría. ¿Ya? No es una democracia, ni un populismo, ni un parlamento, entendiéndose eso como sistema de representación o de cuotas. ¿Ya? Representación de cuotas, eso, ni de populismo. Es decir, lo que dice el pueblo lo tomo tal cual. No, es un discernimiento comunitario, en el cual todos nosotros estamos en la fase de reaprendizaje de la sinodalidad. Tampoco es un evento o un método organizacional preciso. Por eso el Papa quería englobar como un acontecimiento, aunque es verdad que habrá procesos, claro que sí, y habrá instancias y habrá algún evento preciso, claro que sí. Pero esto todo requiere tiempo. Y porque también se habla de una conversión personal y comunitaria. Iglesia y sínodo son sinónimos.
lo expresó San Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo en el siglo IV, explicando un salmo bíblico. Ahí está. Y en el siglo III, un poco antes, otro obispo famoso, San Cipriano, del norte de África, también manifestó la importancia de tomar el consejo del presbiterio y construir consenso con los fieles. Siglo III. Es decir, mantener la comunión eclesial. Y para esto proponía el consentimiento de la pluralidad de fieles. ¿Que eran pocos? Claro que sí, eran pocos. Todo esto se refiere a que hemos de tener y mantener un estilo distintivo de escucha recíproca, expresada en el diario vivir, en generar procesos, estructuras, que van expresando la naturaleza sinodal de nuestra propia iglesia. Por decirlo, nosotros mismos tratemos de ser sinodales, y más que tratemos, nuestra constitución creyente interna es sinodalidad. La sinodalidad involucra, pues, estos círculos concatenados de cómo se va de escucha, procesos, estructuras, todo esto. Porque hemos de pasar la escucha en el cual uno pasa del yo al nosotros. Recuerden los biblistas que están aquí presentes, ¿cierto? La escucha comunitaria de la palabra de Dios. Un método latinoamericano, sí, pero recordemos los inicios. Cómo se leía la propia palabra de Dios. No existían lo que tenemos estos medios. Eran rollos y papiros. Sabrán los hermanos Ana Francisca y William, ¿cierto? Y eso. Era una cosa comunitaria. ¿Por qué? Porque no había papel. Sencillamente así. No había papel. Y además la dimensión comunitaria. Lo que le dice al conjunto de fieles. Bien. Hemos de pasar entonces al yo personal, al yo eclesial. La sinodalidad es la mística de nosotros. Sinodalidad es la mística, por eso la palabra de la escucha tan profunda, es la mística de nosotros eclesial. Como bien señala el Papa Francisco, caminar es un arte, lo decía en el año 2013, 2014, por aquí lo tengo. 2013, aquí lo tengo, ¿ya ves? Porque yo lo leí en ese año, por eso, me acuerdo, y lo tengo apuntado acá. Caminar es un arte, en el que juntos miramos el horizonte y nos ponemos siempre el camino que no está exento de caídas. Entonces, el camino sinodal implica una andadura espiritual, no un camino solitario, sino un camino solidario, para llegar lejos. Llegar lejos se refiere a llegar de misión, no de imposición de modelo hacia la sociedad. Sociedad, como dice el Papa Francisco, más que sociedad dice mundo, mundo al que tenemos que amar, con sus propias facturas, como también la tenemos nosotros, al mundo al que debemos amar. Habrá caídas y limitaciones. Lo esencial es persistir en la generación, son palabras mías, de procesos. En la generación siempre perfectible, claro está, de iniciar procesos. Y juntos mirar el horizonte, como indicaba el Papa en los meses iniciales de su ministerio petino. Mirar el horizonte. Termino allá, en minuto y medio. El camino sinodal de por sí nos hace el lío. Retomando la bella frase y imagen del Papa Francisco. El camino sinodal nos hace el lío. Pero qué bonito lío que podamos estar reunidos ahora. Nos hace el lío a nosotros como católicos al pensar a dónde queremos ir y a la vez también que soportamos el camino, el cansancio del camino. Como reveló alguna vez un dominico famoso, un teólogo famoso, Chenú, que un cristiano consciente es inconscientemente teólogo. Cristiana consciente, teóloga inconsciente. Soñamos que todo cristiano consciente goce de un estilo y espíritu sinodal. Por tanto, también
al impulso de una teología de la sinodalidad. Que juntas, generemos entonces sinodalidad. Muy agradecido. Fray Marco, muchas gracias por su bellísima exposición, magistral exposición. Gracias, Fray Marco. Siguiendo nuestro itinerario, tenemos un receso a las 4:30, entonces tenemos unos 10 minutos para hacer nuestro diálogo de preguntas, algunas inquietudes que quieran manifestarle a Fray Marco. Queda abierto los micrófonos para quien levante la mano. Por favor, el espacio de diálogo queda abierto. No vemos manos levantadas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Con tal que tampoco no haya pulgares hacia abajo. Dentro de aquí las reacciones de Yo vi nuestro una mano, hay una mano selecto levantada. Hay auditorio. una mano. Hay A una mano. ver, ¿dónde está esa manito? Miremosla a ver. ¿De quién O de será? pronto, Anita, si usted la activa, entonces que comience, ahí está. Ya, creo que está... Buenas tardes. Perfecto, muy buenas tardes. Bienvenido. Siga con su diálogo. Niño Jesús de Praga, Callao, Perú. Soy Esteban Chumbiray. Quería hacer tenía una inquietud. La hermana Elizabeth nos habló de una iglesia circular. Luego se nos habló de 3 niveles de la iglesia. Mi pregunta sería, ¿cuál es la postura de la iglesia ante la sinodalidad para el cristiano actual? Fray Marco, por favor. Bueno, la sinodalidad de la iglesia, de la que somos nosotros iglesia, no nos mantengamos externos porque lo somos, pues es lo que le he dicho, es lo que les trataba de explicar y mucho más, es decir, vivir de otro estilo de la iglesia, tomando muy en cuenta no solamente el evangelio, claro está, sino también lo que le he dicho, es decir, tratamos de caminar juntos, escuchándonos mutuamente, discerniendo lo que el Señor quiere para nosotros mismos y para el mundo en tanto misioneros y con diferentes niveles, es verdad, en que nosotros podemos participar de hacer la decisión. Hay decisiones que han de ser tomadas y que pueden ser locales, regionales, que lo que no quiere decir que no sean universales, claro que sí. Pero este conjunto de decisiones pasa que nosotros participemos activamente en formar la decisión. Es verdad, habrá otra instancia en que tomará la decisión. Es verdad, otra instancia, la instancia jerárquica, tomará la decisión. Pero igual, esa deberá dar cauce a nuestra propia también participación en la decisión. Bueno, Fray Marco, muchas gracias. ¿Quién más desea participar? Perdón, Eddie. Creo que Claudia pedía que por favor activemos. Claudia y Eduardo, dice acá. Dice activar icono de la mano alzada, por favor. Ustedes lo pueden activar en reacciones. Entren a reacciones. Hay un puntico abajo que dice reacciones y ahí pueden, ya, ahí está Miguel que quiere decir algo, Miguel Huertas. Don Miguel, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les diría muchísimas gracias porque uno aprende mucho más de esa espiritualidad. Así como en educación cambiamos los paradigmas conductista, constructivista, con las nuevas metodologías, con este nuevo enfoque que está presentando el ponente, podríamos generar una iglesia horizontal que verdaderamente llene a la feligresía de gozo, que esté más compenetrada con la iglesia, que esté más desarrollando actividades, que se involucre con todas las actividades de la iglesia. Esa era mi pregunta.
Bien, muchas Fray gracias Marco. por la pregunta. Estar implicado en actividades de la iglesia es estar implicados también en las actividades del propio mundo donde se desarrolla. No solamente como profesional, ingeniero agrónomo, o psicólogo, ya que usted ha sacado las corrientes en general de la psicología, sino estar implicados en el propio mundo. Si no, hablaríamos de una involución mirando siempre desde la iglesia. Y es un servicio en la iglesia, para iglesia, claro que sí. Se requiere catequistas, misioneros en la selva, voluntarios allí, gente que pueda llevar albergues, como hay también las misiones nuestros dominicos en el sur, que puedo también participar, sino también en el propio terreno en el que uno se desempeña. Gracias, Fray. Desde Colombia, el señor Eduardo Figueiredo va a participar. Escuchamos su intervención, señor Eduardo. Muchas gracias, Eddie, hermano Marco Antonio. Realmente la Eucaristía informa a la comunidad. Quisiera saber, desde unas liturgias como las que tenemos actualmente, con una arquitectura en los templos prácticamente piramidal, y unas liturgias aprobadas hasta este momento casi piramidales, ¿cómo lograr en sinodalidad la Eucaristía tal como la hizo Jesús, como la hicieron las primeras comunidades cristianas? En más circularidad, en que los laicos participen también y no solamente escuchemos a una sola persona hablando toda una hora y escasamente poder participar en la comunión eucarística. Quisiera saber cómo se lograría una liturgia sinodal en nuestra iglesia. Muy buena pregunta, muchas gracias por la misma. Las preguntas más inquietantes son las más interesantes y retadoras, definitivamente. Muchas gracias. Pues unas pinceladas, la liturgia siempre es algo personal, es algo comunitario. Los que participamos en vida religiosa, en vida comunitaria, eso se llega por ósmosis, es decir, por la capilaridad de la propia vivencia, es la ósmosis, sea así. Y luego, más bien le invitaría a que usted no pudiera participar. Yo he participado, pues, en esos grupos más pequeños, en uno vive, pues, su fe de manera más fraterna. No estoy diciendo que no la viva de manera antifraterna, no, sino que más fraterna, más cohesionada con esos momentos con ese grupo, con su grupo, y preguntarnos qué grupo frecuentamos y de qué manera yo también voy colocándole. Iniciar con lo que uno tiene en la mano, con lo que uno tiene presente, porque esta cuestión ya es algo más englobante, más vinculante, es algo más comunitario, la cuestión de la liturgia, obviamente, pero mientras tanto podemos dar pasos pequeños, pequeños que no son tan pequeños, ¿no? Si uno vive de acuerdo a una propia comunidad y en la que uno celebra su fe, en la que uno expresa, en el caso de la propia Eucaristía. Y que la Eucaristía, como usted bien lo ha dicho, la Eucaristía hace la iglesia. Y la iglesia hace la Eucaristía. Muchas gracias, Fray Marco. ¿Quién más desea participar? Nos restan 4 minutos, entramos a nuestro receso. Culminado el receso, a las 4:15 entra nuestro congreso a la segunda ponencia. Eddie, hay dos manos, está Mila y está Vivian. Bueno, primero Vivian, que está, y luego sigue Mila. Efectivamente, hermana, gracias. Dos de nuestras ponentes. Listo, por favor, Vivian, tienes el uso de la palabra. Señora, muy buenas tardes a todos. A mí me quedó resonando algo de lo que dijo Fray Marco y es el aspecto del abajamiento, ¿no? Del que estos miembros de la iglesia jerárquica pues que entren en contacto con el pueblo. Entonces la pregunta que me hacía era, ¿el problema de la iglesia estructural
o el problema de la iglesia institucional radica en su estructura jerárquica, en los miembros que pertenecen a esta estructura que en cierta medida han olvidado como su apropiación al bautismo, o radica por el contrario en el pueblo y la gente de a pie. Esa era como mi pregunta. Fray ¿Podría Marcos. repetir, por favor? ¿Podría repetir? Me distraje un momento. Tengo problemas aquí en la radio y me están invocando y le he dicho que estoy en reunión. Por favor, te pido disculpas. ¿Me puedes resumir para darte una respuesta, por favor? Vivian Fuentes. Ya, ahora sí. Ahora sí, sí. El problema de la iglesia de la iglesia institucional como tal, radica Ajá. en esta desapropiación, o tal vez en esta desvirtualización de la vivencia del bautismo por parte de las distintas entes jerárquicos, o radica realmente en el pueblo y la gente de a pie que tal vez también puede llegar a desconocer su participación y su lugar en la iglesia. Aquí se ha entrecortado la... Buenas tardes. Aquí se desconectó los últimos. Te escuché el abajamiento de la iglesia, pero aquí se ha entrecortado. Fray, Sí. ¿me escucha ¿Me puedes bien a resumir? mí? Sí, ahora te escucho, sí. Sí, señora Eri, dígame. ¿Me lo puede resumir, Creo por favor? entender la Sí, pregunta de Vivian. Vivian respecto que si falta un empoderamiento de parte de la institucionalidad de la iglesia o de parte del el pueblo, los fieles. No sé, Vivian, si es o de ambos en cuanto a esa participación dentro de la vida de la iglesia. Más o menos es la idea, mi Vivian, que si falta apoderarse del rol que desde el bautismo adquiere todo católico. Ya lo escribí ahí en el chat. Ya, lo voy a leer, gracias, lo voy a leer aquí. Esto pues pues a partir de lo que usted habla de este encuentro con el pueblo por parte de los clérigos, ¿no? Entonces el problema radica, ¿cuál es el problema de la iglesia? Es que hay una iglesia jerárquica que se ha alejado del pueblo, o el problema es que el pueblo no ha entrado en contacto con esa estructura y con esa iglesia que hemos venido manejando hasta ahora, ¿no? Bien, gracias, gracias. Aquí primero la dicotomía de presentar una separación entre pueblo e iglesia no debe ser, no es la indicada, porque estamos partiendo de algo que no es evangélico ni es lo que está recuperado en estos últimos años. Cuando digo recuperado, quiere decir que ya existía, sino que por atares políticos, sociológicos y de la propia iglesia ha pasado esto, ¿no? Entonces, más que hablar de una iglesia jerárquica, hay que hablar de una jerarquía de la iglesia. ¿Que existe? Claro que está, claro que está. Entonces, más que poner una dicotomía en eso, recordemos lo que el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, hagan clic a esta palabra y van a encontrar montones de buenas presentaciones del Papa Francisco que habla del clericalismo. Por lo tanto, la vertiente del clericalismo viene principalmente, no únicamente, pero sí principalmente, el Papa Francisco lo dice, de los clérigos de la iglesia, ¿ya? Y juntamente con eso también se da una mentalidad clerical, de la que participan también no solo los clérigos, sino también los laicos. Muchos, no todos, muchos. Lo que no quiere decir que todo el clero de la iglesia participa, pero el Papa Francisco lo dice muy claro, y eso se da a través de estructuras de burocracia y de procesos, que no son, digamos, los que ahora Papa Francisco pretende recuperar toda esta visión tan interesante que va englobando, repito, espiritualidad, misión, participación. Entonces,
El clericalismo. Bueno, Vivian, gracias, Fray. revisa lo que Papa Francisco lo dice. Tenemos 5 manos levantadas. Le concedo la palabra a la hermana Mila Díaz, por favor, su intervención. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Solamente quería enfatizar o invitar a partir de las preguntas que surgen a tomar realmente este momento en el que se ha abierto la posibilidad de plantear liturgias, de plantear una estructura, de plantear prácticas en la iglesia local y en la iglesia global. Es un momento histórico en el que tanto los laicos que estamos presentes en este conversatorio y también los laicos que no están presentes, es nuestro momento justamente para proponer, para no sacar adelante nuestra voz y decir, bueno, la liturgia que estamos celebrando quizás tiene que ser de otro modo, ¿no? Y es el momento de escucha, tanto de quienes tienen en sus manos proponer las liturgias, los cambios, las estructuras, los procesos, y también cómo estos mismos procesos, estas mismas estructuras tienen que tener todo un movimiento, un cambio, ¿no? Porque este es justamente el sínodo, la esperanza es que no solamente los laicos, quienes forman parte no forman parte de la estructura o de la jerarquía dentro de la iglesia, solamente sean escuchados y ya los demás tomen la decisión, sino que es el momento del discernimiento en conjunto y de la implementación en conjunto. Entonces es un momento justamente para hacer, como diríamos, uso de nuestro bautismo en plenitud, ¿no? Por años hemos participado dentro de las conferencias episcopales en Latinoamérica a través de consultas, pero siempre han sido conferencias episcopales. La última que hemos tenido ha sido una conferencia eclesial que invita a los laicos a tener mucha más participación también en la decisión y en la implementación de algunas normas. Y esto mismo, ¿cómo no llevar a la Iglesia Universal? Tenemos como Latinoamérica este espacio justamente para hacer una práctica más universal de nuestro bautismo, de nuestro lugar en la Iglesia, ¿no? Y entonces replantear la liturgia, replantear la formación de los sacerdotes, replantear nuestros propios espacios de formación. Muchas gracias, hermana Mila, muy amable. Bueno, ciñéndonos a nuestro itinerario, ya estamos sobre el tiempo, damos el espacio para el receso y antes de finalizar la jornada, han quedado 4 manos levantadas, reanudamos el intercambio, el diálogo. Muchas gracias. Entonces tenemos nuestro espacio de receso y retornamos 1/4 para las 5 de la tarde. Mil gracias.